Hola, hoy nos toca ver el estudio La Regeneración, el asombroso poder de Dios. Hay un término muy interesante en el griego, Mario, ¿cuál es? Es la palabra palinginesia, que quiere decir regeneración, restauración, renacimiento. Mira qué interesante, porque eso nos hace recordar lo que dice aquí Tito 3, 4 y 5. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y habla del nuevo nacimiento, como Dios nos salva por su misericordia, no por obras de justicia, no por lo que hice, por lo que puedo llegar a hacer, sino su afecto por amarnos nos salvó. Y dice aquí, bien interesante, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra en la cual hace el Espíritu Santo cuando alguien se convierte y lo regenera, hace esta regeneración. Me hace recordar lo que el Señor Jesús le dice a Timoteo, primero, que le es necesario nacer de nuevo. A Nicodemo. A Nicodemo. Y el Señor Nicodemo le dice, bueno, ¿cómo puede hacerse? Siendo ya uno adulto, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Cómo puedo meterme otra vez en el vientre de mi madre para nacer? Y Jesús le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Jesús le dice, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. ¿Cómo nace uno del agua y del Espíritu? Bueno, aquí hay varias versiones. Por uno, tiene que ver con el bautismo. El que cree y es bautizado es salvo. Pero el que no cree, pues aunque se bautice, o sea, uno tiene que creer y ser bautizado. Pero también en Primera de Pedro 1:23 nos dice que fuimos rescatados, no con cosas vanas de oro, plata o piedras preciosas, sino fuimos renacidos por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Pero también me viene a la memoria las palabras del Señor Jesús cuando está predicando, y Él dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y es vida. O sea, la palabra de Dios, cuando la creemos de tal manera y le damos la oportunidad al Espíritu Santo que obre en nuestro corazón, esas palabras se transforman en espíritu, claro, y da vida. Así que es la regeneración, es el cambio espiritual que Dios realiza en los corazones de las personas, en su naturaleza pecaminosa inherente que cada persona traemos, y es cambiada por medio de la regeneración, dándole la capacidad de responder a Dios por medio de la fe. Wow, impresionante. A mí me impresiona ese término del nuevo nacimiento, porque me da a entender que esto es una obra que solo Dios puede hacer. Y en lo natural se puede ver, pastor. Sí. Por ejemplo, los médicos dicen, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Se daña, tiene cierta edad para que se regenere. Y una cortada, por ejemplo, ahí son células regeneradas. Bueno, en la biología es el acto natural del mismo cuerpo de responder en una regeneración. Y en lo espiritual, bueno, es entender que Dios, que es todopoderoso, puede hacer esos cambios. Por eso es muy asombroso en la iglesia, cuando de repente llegan familias quebradas, llegan familias envueltas en vicios, envueltas en tantas cosas. Te pongo un ejemplo, una persona que tiene un gran grado de alcoholismo, pero se entrega a Cristo de todo corazón y le cree a Dios. Y
de la noche a la mañana, bueno, se le quitó esa necesidad del alcohol. El alcohol, sí. Y la gente dice, ¿qué pasó con el borracho? ¿Qué pasó? O sea, y es lo mismo que sucede cuando hace el Señor una liberación, como en el caso del endemoniado gadareno. Sí, que la gente dice, ¿y no era este el que andaba desnudo y gritando en el sepulcro y ahora está vestido bien y piensa bien y habla bien? Y la gente le tenía más miedo estando bueno que estando endemoniado. Sí, es verdad. Pero es el asombroso poder de Dios que le cambia la vida a las personas. Así es. Y uno tiene que entender también esto, pastor, que va a haber una regeneración de todas las cosas. Bueno, hay otra cita bíblica donde aparece la palabra. En Mateo 19:28 dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces estamos hablando de una regeneración de todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando el Señor regrese pues en su gloria y bueno, podamos nosotros ser testigos de ello. Dice Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que en el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos. O sea, está profetizado. Sí. Está anunciado que Dios va a traer una regeneración en el mundo. En el mundo entero, o sea, hablamos naturaleza, de todas las cosas. Romanos nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación, y volvemos a hablar de todo el mundo, dice, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué impresionante es el poder de Dios, cómo se va a manifestar. En un sentido, lo vemos en la congregación, cómo Dios transforma la vida de una persona, cómo Dios cambia una familia. Como aún hay videos de esos de transformación, que uno dice cómo el poder de Dios transformó una ciudad, una comunidad, y se ve la manifestación del poder de Dios. En la misma tierra, la misma naturaleza. El caso que hablaban, que fue en Colombia, por ejemplo, donde hablaban de la ciudad convertida al cristianismo, una regeneración, pero al mismo tiempo Bueno, es en Guatemala. En Guatemala, donde toda la comunidad se hizo cristiana, calles cristianas, se quitaron las cantinas, cárceles, se hicieron iglesias, pero la naturaleza empezó a dar frutos gigantes. Sí, es impresionante eso. Y nos habla aquí, pastor, lo mencionaba usted, porque aquí habla de la creación misma, pero lo que usted mencionaba acerca cuando una familia se regenera, es una familia pero que trae un impacto a la sociedad. Vaya, una persona que se entrega al señorío de Cristo es regenerada, pues un problema menos en la sociedad. Qué impresionante, porque cuando estamos hablando de que la naturaleza gime, y dice Pablo en Romanos, concuerda con lo que dice Jesús en Mateo, que el mundo está con dolores de parto. Entonces, cuando pensamos en tsunamis, cuando pensamos en terremotos, en hambrunas, cuando pensamos en epidemias, o sea, todo esto es una manifestación de la misma creación, diciendo, necesitamos que Dios haga algo. Y mire lo que dice la segunda carta de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Bueno, lo que Dios promete se tiene que cumplir. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Y entonces hablamos de ya una regeneración total, pastor. Ahora, qué importante. Ahí Pedro nos dice que el mundo antiguo pereció en agua. Ajá. Y bueno, está hablando del tiempo de La Noé. generación de Noé. Pero lo que viene en el futuro dice, todo va a ser quemado, todo va a ser fundido, los elementos ardientes serán Sí. deshechos. Pero lo que parece que es el fin, en realidad es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo. Y es el nuevo comienzo de la regeneración que Dios va a traer, porque esta creación vieja de Dios va a ser tocada, reemplazada por una nueva. Qué bendición. Cuando pensamos esto, es que somos invitados a estar en el tiempo del Señor, en las bodas del Señor, ser parte de esa vida eterna que Dios nos promete, y no solamente una vida eterna, sino un cielo nuevo, una tierra nueva, donde, bueno, ya no hay necesidad de sol, porque Dios es nuestro sol. Sí. Ya no hay necesidad de comida, porque Él es nuestra comida. Y ya no vamos a necesitar de nada, porque a Él lo tenemos todo en Él. Y lo que menciona aquí, ¿no? O sea, donde mora la justicia, o sea que libre de corrupción, libre de todo, Él es la justicia. Qué asombroso es el poder de Dios. Cuando pensamos en esto de el poder de Dios, a veces usamos el término Dios es omnipotente, o sea, Dios todo lo puede. ¿Sí? Sí. Pero fue Dios que cuando habló, la creación se formó. Y dice Hebreos 1, que fue Dios que cuando habló, la hizo autosustentable. Sí. La tierra se mantiene Ajá. todavía por el poder de la palabra de Dios. De tal modo que el mar no se sale de sus límites. Porque él Porque puso leyes. el día que se sale, vaya, surge un tsunami y hace Sí. un desastre. Pero es cuando Dios permite que la gente pueda ver qué tan insignificante es ante el poder de Dios. Pero cuando Dios nos dice que Él va a hacer nuevas todas las cosas, Él empezó con el corazón del creyente. Sí. Hay una promesa de restauración para el pueblo de Israel. Por supuesto, sí. Y hay una promesa de que Él va a regresar Y restauración de todo. y todo va a cambiar. Qué impresionante es esta invitación que Dios nos hace. El poder ser testigos de la regeneración del asombroso poder de Dios. Que Dios nos ayude a alcanzar todos esos planes y propósitos que Él tiene para con nosotros y podamos ser testigos de la regeneración en la vida de otras personas. ¿Comentas algo, Mario? No, pastor, está perfecto todo. Solamente, pues, todo aquel que ha sido regenerado, pues es llamado a dar testimonio de quién le provocó esa regeneración. Porque la regeneración, que con esto termino, la regeneración es precisamente que antes de Cristo estábamos muertos, En delitos y pecados. pero Él nos da vida y hay un cambio. Ya no somos esas personas pecadoras, enemigas de Dios, hijos de ira, sino pasamos al reino del Hijo. Así es. Y ya no somos esclavos, sino somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y esa regeneración tiene que ver con la renovación que el Espíritu Santo siempre está haciendo en los corazones de los creyentes. Así es. Cuando rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra carne
al señorío del Señor. Lo que Pablo dice en Romanos, ¿no? La renovación de vuestro entendimiento. Ya no vivir bajo los rudimentos del mundo, sino ser guiados por el Espíritu. Así es. Que Dios le bendiga ricamente.